Entonces, hoy vamos a continuar con el análisis de las lecturas simplificadas. Antes de continuar con la número 2, vamos a hacer el repaso general de vocabulario y después vamos a pasarnos a los verbos y los detallitos que algunos pueden sufrir debido a alguna raíz débil o inestable. Entonces, lo primero va a ser checar vocabulario. Primero, Deyanira, ayúdanos a leer la primera palabra, por favor. Afar. Muy bien. Afar. Y el ejemplo. Afar. Min. Ha. Adama. Perfecto. Y recordamos del vocabulario o de alguna de las lecturas anteriores qué significaba afar. ¿Les viene a la mente? O tal vez por el dibujito o el ejemplo. Polvo. Exactamente. Afar va a ser uno de los componentes de la tierra, de la Adama. Entonces, bien, afar, polvo. Y esta va a ser la principal materia prima durante la creación del hombre a ser utilizada. Entonces, justo la fracción donde se describe el cómo se crea el humano es Afar Minha Adama, Adam, el humano hecho del polvo de la tierra. Y ahí tenemos una de las preposiciones. En la lección 13 revisamos las preposiciones inseparables, aquellos conectores que siempre se van a pegar a la palabra que sigue. Ellos fueron el que, para comparar, como, de, para hablar de tiempos o de lugares, en, y le, para indicar los destinos o los beneficiarios, para o a. Estas tres van a ser siempre inseparables. Y dentro de la familia de conectores vamos a tener a conectores como estos dos que están acá. El que ahorita leímos, min, para indicar el origen, la fuente de algo. Entonces, este lo vamos a poder traducir como de o desde. Y ya quedaría entonces completa la frase. Adam, Afar, Minha Adama. ¿Cómo sería justo entonces? Vamos a reconstruir la oración. Angélica, creó el Eterno al humano polvo de la tierra. Sería asa. Ah, No. el único verbo que puede utilizar Dios. Ah, bara. Bara Elohim. Avar Minha Adama. No. Ay. ¿Qué comiste al humano? Adam. Ha. Adam. Y una cosa No, chiquita. es et ha.
Adam. Bien. Afar min ha'adama. Yanira. Mande. Estoy pensando en un ejemplo para ti. ¿Cómo dirías? De la tierra era el hombre. O del polvo de la tierra era el hombre. Estoy pensando. Sí. Afar min Aretz. Afar min haaretz. Bien. Haaretz, sí. Haaretz. Haya. Exactamente. Adam. Muy bien. Perfecto. Entonces, en estos dos ejemplos, estamos justo indicando el origen o la fuente de algo. El humano originado del polvo de la tierra o el humano originado del polvo, pero del globo terráqueo, como lo hiciste, Deyanira. ¿Cómo dirían cada una de ustedes? Yo soy de la tierra de, y ahí iría su lugar de origen. ¿Puedo intentar? Sí, dice así, inténtalo, ¿por qué se quedan calladas? No, estamos pensando. Sí. Jayita. Justo no lo puse en pasado para que no tuvieran problemas. Ahí solamente sería su pronombre. Yo y el soy lo Ani. omitimos. Ujú. Ani. Exacto. Ani. Ani Aretz. Y ahora, justo lo que me va a decir que es tu lugar de origen, el de. Ani min. Sería Aretz o Ir. Exacto. Muy bien. Eso también se puede. Puedes decir, yo soy de la tierra de, para referirte al país, pero qué bueno que ya están utilizando ustedes solitas el vocabulario. Está perfecto. También podrían ser de la ciudad. Entonces, voy a dejar ese que es el tuyo, de Yanira. Ani min Jair.
y dices el nombre. Toluca, Estado de México, México. Exactamente. Todo completito quedaría Ani min ha'ir Toluca. Min ha'aretz México. Ah, ok. Podemos poner las dos. De Ciudad Toluca, de el país o de la tierra de México. Ok, muchas gracias. Bien. Angélica, ¿cómo quedaría la tuya? Tu origen. Ani min ha'ir. em, el empalme del Huarco. Y con la fonética, como el palme, luego min haaretz, Min ha'aretz. Costa Rica. Y la última, si les pregunto, ¿de dónde era Abraham? ¿Cómo responderían? Abraham Min. Exactamente. Y ahora sí le ponemos el Haya. Haya Abraham. Haya, Abraham. Min Ha'ir. Ur. Min Haaretz. Kashdim. Era Abraham de la ciudad de Ur, de la nación o de la tierra de los caldeos. Entonces, para que noten en su cuadernito, Min nos va a ayudar siempre a indicar o expresar el origen de las cosas, de las personas, como la nacionalidad o de dónde viene, de dónde se fabricó algún artefacto. ¿Listo? Sí. Perfecto. Siguiente palabra. Angélica, léenos por favor la palabra y el ejemplo. Gan. Gan pe Edén. Muy bien. ¿Y significa? Jardín del Edén. Exacto, muy bien. Y detalle, aunque nosotros en español, con las traducciones del español nos ponen como Jardín del Edén, realmente el conector que está entre jardín y Edén es el conector no como en español de, sino el de lugar, el de locación, B. Entonces, la traducción correcta sería jardín en un lugar llamado Edén. Y aquí vamos a agregar entonces un verbo nuevo. Cuando se habla del jardín o de este lugar especial, se utiliza el verbo natá.
Nata con Ain al final. Y este verbo lo traducimos como plantó. Nata plantó. La referencia es Nata Elohim Gan Be'eden. Y plantó el Eterno un jardín en un lugar llamado Edén. Primero, la raíz de la palabra gan. Cuando revisamos el tema de cómo identificar raíces, dijimos, siempre deberíamos de tener 3. Sin embargo, nos podemos encontrar con palabritas como esta, justo como gan, como ab, padre, aj, hermano, donde pareciera que nos hace falta una raíz. Cuando ocurre esto, va a haber 2 opciones. Una es que la raíz que hace falta sea la segunda letra y originalmente esté duplicada. Por ejemplo, en palabras como lev o har. Har, monte, y lev se derivarían de lamet, bet, o sea, la raíz de corazón es una lamet y 2 bet, solo que esas 2 bet se juntan y se quedan como una sola en la palabra, y har, harar. Ese va a ser un caso. El caso, por ejemplo, de palabras como gan, es el de una raíz perdida. Esa raíz perdida siempre, casi siempre va a ser una ba. Por ejemplo, ahí tendríamos de esa familia a palabras como or, luz, donde en luz sí vemos la baf como raíz, es raíz al mismo tiempo, pero también es vocal. En el caso de gan, su raíz va a ser gimel, vav, nun. Gimel, vav, nun. Y de esta raíz se derivan, por ejemplo, palabras como Maguen, todo el mundo lo conoce, es la estrella de David. El Maguen David literalmente es escudo o barrera, la barrera de David. Entonces, sabemos que Gan es protección o un lugar destinado a proteger o guardar algo. Por eso, entonces diríamos que el versículo nos está diciendo, plantó el Eterno un jardín, o sea, puso de antemano, lo preparó con cuidado. La acción de natá, justo plantar, es desarrollar todas las plantitas, sembrarlas en un sitio para posteriormente moverlas a un lugar mejor. Entonces, estamos viendo que aquí el Eterno pone todo, prepara todo en un lugar para moverlo después a esta reserva o lugar protegido. ¿Dónde está ese lugar? En Torah nos dicen que es un lugar llamado Edén. No sabemos exactamente dónde sería Edén, pero la etimología de Edén nos lleva a un adjetivo, el adjetivo adin. Adin significa delicado.
Entonces, asumimos que es un jardín en un lugar destinado a lo delicado, un lugar donde no hubiera muchos cambios tal vez de temperatura, donde se tuviera como un clima constante para que se pudiera justo cumplir el objetivo de que ese fuese un lugar para cuidar o proteger. Entonces, vean ahí el caso de B. Muchas veces esa B en otras frases se sigue traduciendo como si fuese una D, como en español. Entonces, Gan, B, Edén, un jardín en Edén. De Yanira, vamos con la que sigue. ¿Cómo leemos? It, Exactamente, muy bien. ¿Y el ejemplo? it's, be, Las finales. to, ton, to, Toj. toch. Perdón. It's betoch, Exacto. hagan. Muy bien. Etz betohagan. Etz, ¿más qué era? Etz. Árbol, El árbol, muy bien. De hecho, si se dan cuenta, la palabra todavía guarda un poquito de pictograma. Con esta tipografía no se ve tan claro, pero hay algunas tipografías donde la Ain se acercan de alguna manera a la final y pareciera que justo es el tronco y las ramitas del árbol. Entonces, bien. Etz, árbol. Aquí tenemos otro conector. Este conector no es de los que se juntan, va a ser como min, aunque aquí veamos este B. Va a ser toda juntita. Betoj. Betoj lo podemos traducir como dentro de, en el interior o en medio. Entonces, dentro de, en medio y en el interior. Cuando nos referimos al interior es justamente esa idea de localizarse en la parte central o más central de un cuerpo. Por ejemplo, justo si hablamos del corazón o los pulmones, diríamos que están exactamente betojaguf, o sea, dentro del cuerpo, pero no abajo, o no cercano a las extremidades, sino lo más cercano al punto medio del cuerpo. Entonces, aquí nos dicen, un árbol en medio o dentro, en el interior del jardín.
Cuando se describe todo lo ya plantado, se le dice, por ejemplo, a Adán, en el jardín hay todo árbol bueno para que comas, pero del árbol que está en medio del jardín, justo utiliza el término betoj para decir, déjenme ponérselos, porque más adelante eso va a venir justo en la tercera lectura. Utilizar simplemente el be solito y el betoj. Betoj. Si decimos etz vegan, o etz bacán, estaríamos diciendo un árbol en el jardín. Un árbol en el jardín en cualquier lugar, menos en la zona central o en la zona más interna. Pero si dicen o si leen betoj hagan, es exactamente en el centro y tendría que ser algo que sobresale de alrededor. Esta diferencia chiquita entre el uso de dos conectores be solito o ba junto con betoj también se da por hecho en muchas traducciones. Ambas las pueden pasan como si fuese simplemente en. Entonces, por ejemplo, Angélica, ¿cómo dirías? Un palacio en una ciudad o en la ciudad. Escrito, no me acuerdo cómo era palacio. Dime que te sople. Heijal. Jical, jija. Ok. Sí te acordabas. Sí, yo estaba así. Bueno, heijal, heijal. No, heijal, beja, ir. Ok, muy bien. Y recordar, cuando tenemos de estas preposiciones inseparables, si hay artículo, se lo come y guarda la vocal. Entonces, beja se fusiona a ba. Heijal ir. Un palacio en la ciudad. Ahora lo hacemos específico. El palacio en medio de la ciudad. Por ejemplo, para referirnos a ¿dónde vive el rey? Heijal, Exactamente, ahora sí. betoj. Jair.
Exactamente. Heijal ba'ir, ha-heijal betojair. Dentro de. Etz vegan, cuando dice, puedes comer de cualquier fruto en el jardín. Pero cuando se refiere al fruto del árbol del bien y del mal, de la sabiduría, le dice, pero del árbol que está en medio del jardín, no has de comer, porque si no morirás. Vamos a poner ese. Y vamos a agregar otro verbo. Además de natá, que ahorita los vamos a conjugar, natá plantó, ajal. Entonces, Adam, ajal, min, haetzim, bagan. Velo ajal, min haetz, asher, beto hagan. Más grande. Deyanira, ¿cómo traducirías? Adam, ajal, comió. Min haetzim, bagan. Adam comió desde Exacto. Que nos suena, aunque nos suene raro en español, nos comió desde, o sea, tomó desde esos arbolitos. el Mm. Y ve que ahí ya no utilicé etz, sino etzim. desde él y ahí dice Hasim. Ujú. Hasim. Hasim. Sim. ¿Qué es Hasim? Etzim es el plural de etz. Ah, árboles, desde los árboles. Ajá. Adam comió desde los árboles en el jardín, O, ahí estuvo en bien un jardín. en el jardín. No, estuvo bien porque tienes En el la jardín. vocalización A. Vaga, como el beja, que decía hace ratito Angélica, B plus J se fusiona. Ok. Entonces sería, Adam comió ¿Mm? desde los árboles del jardín. Uh-huh. Puedo comer de cualquiera de los árboles que estuvieran ahí, pero abajo. Ay, la primera no me sale. Ah, son dos palabritas. De. Le, B, Ajá. le, becol. No, estaba No, bien. El puntito arribita, la negación. Lo. veló, Uh-huh.
Ajal. Exacto, comió. No comió. No comió. Desde el Ujú. árbol. Que estaba en medio. Exactamente. Jardín. Ujú, exacto. Le atiné, digo, perdón, le leí. Bien, bien, bien. Sí, justo así como no comió del árbol, que el asher es el para el relativo, hablar de ese árbol. ¿Cuál árbol? El que está o estaba en medio del jardín. O sea, es ese que sobresalía. Entonces vemos que arriba ese B es como genérico, árboles cualesquiera dentro en el jardín, pero betoj, el que sobresale por estar justo en su zona media. ¿Quieren que repasemos lo de las preposiciones inseparables? Chicas. Sí, dime, Deyanira. Tengo una duda. Asher, puedo inferir qué significa, pero es solamente indicar un lugar, no tiene un significado como tal. No, de hecho eso es como lo bonito y lo funcional de Asher. Asher va a ser el relativo universal. Siempre que quieras hacer referencia a personas, lugares o cosas, vas a poder utilizarlo. La única diferencia es, bueno, no, lo único que hay que seguir, o sea, la regla es la posición de las palabras. Y espérenme, se me está acabando la pila. Ya. Entonces, ayer va a aparecer siempre para agregar más información. Por ejemplo, si es de personas, podríamos decir C, S, Z, H, Adam. Ese es el hombre. ¿Cuál hombre? Asher bara Elohim. Ese es el hombre que creó Dios. De hecho, podríamos utilizar ese Asher para decir todo lo que quisieras sobre ese Adam. Sea Adam, Asher bara Elohim. Es como para, perdón, es como para describir al sujeto. Exactamente. De hecho, justo su nombre en la gramática es pronombre relativo, porque hace relación o va a dar información relacionada al sustantivo, al sujeto previamente mencionado. La única condición va a ser entonces la posición. Siempre tendríamos que empezar con, por ejemplo, con frases de este tipo de este es el hombre. O Ra, Elohim et Ha'atam. Vio el Eterno al humano. No solo podrían ser sujetos, podrían ser también los objetos. Vio el Eterno al humano que había creado. Ese fue el humano
que creó Dios. Ahora Elohim, no sé si se quedaba así bien. O She. Para que quede bonito. Shehubara, por ejemplo. Quedaría igualito para los dos. Ese es el humano que él creó. Vio el Eterno al humano que él había creado. Cuando en la lección anterior les empezamos a ver de nuevo los perfectivos o pasados, le mencionaba a Angélica que en hebreo ya no va a haber estas diferencias que hay, por ejemplo, en español, entre un pasado y otro. Entre el Eterno creó, el Eterno creaba, el Eterno ha creado, había creado, y todas las posibles combinaciones para expresar el pasado. Sin embargo, lo que sí hay son justo estos tipos de combinaciones. Si tienes una share, por ejemplo, en la primera oración está, dirás tú, está en pasado y acá también está en pasado. La primera siempre se va a entender o se va a traducir como un presente simple o presente puntual, presente, pasado simple o pasado puntual. Vio el Eterno al humano. Y todos los verbos que estén después de la share van a estar en pasado pluscuamperfecto o en antepretérito. Que él había creado, que él había hecho. Porque justo las acciones que están después de Asher ocurrieron antes de las que ya estoy mencionando al principio. Entonces, morfológicamente, solo tenemos un pasado, Ra'a, Bara, pero interpretativamente sigue habiendo los pasados que hay en español. Para eso también nos ayuda el Asher. Para seguir describiendo a los sujetos o a las cosas y para distinguir, por ejemplo, cuándo ocurrió una cosa y cuándo ocurrió otra. Voy a ponerte otro ejemplo también con esa. ¿Cómo leerías esta, Deyanira? Kara Elohim Yom. Leir, no, Leor. Laor. Laor. Asher. O. Who. Who. Bara. Exacto. ¿Cómo lo traduces? Si no te acuerdas de los verbos, me dices. Kara Elohim yo. Llamó el Eterno. Llamó el Eterno día. Exactamente. Llamó el Eterno día. ¿A quién le puso día? Eso te lo voy a poner entre comillas.
Exactamente. La or. A la luz. A la luz. A la luz. ¿Qué había hecho? Exactamente. Llamó el eterno día a la luz que él había creado. creado. Tenemos otro. ¿Ah? Listo. Pues la intentas de Yanira o se la dejamos a Angélica. O le pongo otra Angélica que ahorita se me está ocurriendo. Tú dinos, Angélica, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? Voy a poner otra para que una la haga uno y otra. Bueno, voy a decir esa. Ok. Raha Adam et ha Isha Asher Elohim Asa. Najón, muy bien. Ra'a Adam et Aisha Asher Elohim Asa. Ya están leyendo bien bonito. ¿Cómo la traducirías? Vio el humano, o sea, vio el humano, esa mujer, la cual Elohim hizo. Exactamente. Vio el humano a esa mujer. ¿Por qué hacemos esa? Porque tenemos el et. Esa en particular que les agarró del costado. A esa mujer que el Eterno hizo. La de Yanira. No sé si la dejo así. Listo, ya. Voy a poner Ternicus.
Y si no hay algo de que se acuerden, díganme, no se paren por una palabra. Listo, hoy de llenero. Es Shama, Ujú. Shama Shama, como. Adam, Ajá. Et, Hakol, Ajá. Asher, ¿Mm? Hamar, Elohim. Muy bien. Shama Adam et Hakol Asher Amar Elohim. Llamó, Oh, ahí es de cuando decimos Shema Israel, Shama. escucho, escuchó, Ujú. escuchó Adam, Ujú. ¿me puedes recordar qué significa col? Kol, voz. Escuchó Adam la voz, Exactamente. escuchó Adam la voz que dijo Exacto, suena raro, ahorita les explico. Ujú. el Eterno. Exacto. Yo sé que suena raro, pero al final es como escuchó Adán la voz que emitió, que produjo el Eterno. Cuando se puso a buscarlo después de que comieron del fruto y se dieron cuenta que estaban desnudos, buscaron plantas para hacerse ropas y se escondieron entre los arbustos. Entonces algo así como, y escuchó el humano la voz que el Eterno había dicho, que el Eterno había producido. ¿Sí? Y la diferencia, como habíamos dicho hace ratito, era justo esa. Todo lo que está después del Asher, puntualmente lo podemos traducir como nuestros pasados anteriores. Vio el humano a esa mujer que el Eterno había hecho con anterioridad. Escuchó a Adán esa voz que el Eterno había hecho sonar o había dicho tiempo atrás. Tienen como los dos usos de ese Asher. Describir y separar las ideas en pasado reciente y pasado remoto. Ahora, checa, porque como bien decías hace ratito, también se puede con lugares. Como el... Angélica, ¿cómo leemos esta? Haish ve Haisha. ¿Mm?
Hayum, Ujú, Bagan, ujú. Asher, Nata, Elohim, Be, Be, Edem, Exacto. Bedem. Muy bien. Aish Beisha Hayub Bakan Asher Nata Elohim Be'eden. ¿Traducimos? Ok, sería el hombre y la mujer. Ahorita no me acuerdo que era Nayu. Hayu. Hayu, Ay, Hayu, perdón. el plural de Hayá. Hayá, cero estar. Fueron, estaban, ok. Mm, El hombre y la mujer estaban en el jardín, el cual sembró el Eterno en el Edén. Exactamente. Estaban en el jardín, el cual, o el que simplemente había plantado el Eterno, o plantó el Eterno en Edén. Y otro, ¿cuál era? Fue, acá. Tiene que ser de lugar. De los verbitos que vamos a ver ahorita. Ya. Entonces, quería cambiar el sujeto, pero no. Puede quedar siempre lo mismo. Listo. Ingeniera. Orsina, Haya, Har Sinai, muy bien. Har Sinai, Y, Sinai, Har Sinai, Haya, Amakim, casi, casi. Esa es palabra nueva. Ahorita te digo que es la lectura. ¿Ibas bien? Ama, Ama, Amacol, Macom. Macom, perdón, Macom, Lugar. Har Sinai, Haya, Hamakom, Asher, Elohim, Asa, Et, Ha, Tira, To. Tora, Hatora. La va con el puntito arriba. Bien. Ahora, salvo Macom,
que es lugar, eso te la soplo. Lo demás, Montaña Sinaí. exacto. La montaña Sinaí Mm, fue ujú. El lugar, el lugar. El lugar el cual el Eterno ujú. Y aquí justo podría ser en el cual, en el cual o donde, y ya no necesitamos el B. la montaña Sinaí fue el lugar en donde Mm, el Eterno hizo exacto. esa instrucción, hizo esta instrucción. Exactamente. Esta, Esta es la instrucción. muy bien. La que conocemos todos. Muy bien. ¿Queda ya más claro el uso de Asher? Sí, muchas gracias. Sí, Déjame ver si hay algún otro. No, esos serían como los más importantes. Bien. Otro tema, el de preposiciones inseparables, como les preguntaba hace ratito. Macom es lugar, ¿verdad? Sí, déjame ponerlo para que quede en el video. Lugar. Vamos a ver esta. Y nada más rapidín. Últimos 6 oracioncitas, porque ya quiero ver que ese tema ya no les complique tanto la vida desde el español. Por ejemplo, dime, Angélica. es que usted había dicho que como tareita leyéramos el texto simplificado y sacáramos las palabras que no sabíamos. Ay, Hay no, una. no me lo mandaste. ¿Qué fue lo No, que dijiste? no se lo mandé, pero es que yo lo voy a tocar en clase. La Ok. única que vi que no sé qué es tojal. Ay, sí, sabía que esa les iba a dar un montón de ruido. Tojal. De ahí en fuera, ¿todas las demás te parecieron conocidas? Sí, bueno, es que también en el librito venían las que no sabía, entonces solamente era la única que no vi. Y dijiste esta, Que, por qué no viene en el glosario? exacto. Ok, bueno, en la clase anterior empezamos a revisar los perfectivos con todas sus conjugaciones, ¿cierto? Esa palabra, la palabra tojal, muy bien pronunciada, es el derivado de un verbo. Tojal es la forma imperfectiva o algo parecido a nuestro futuro del verbo ajal. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Normalmente vamos a encontrarnos solamente con 3 tipos o 3 formas de verbo. Las que ya conocemos como bara, asa, haya, que son los perfectivos pasados.
y que son súper fáciles porque justo tienen la apariencia de la raíz simple. Después van a empezar también ya a aparecer más o menos en unas 2 unidades los agentivos. Los agentivos se ven iguales que los perfectivos o pasados, solo que cambia la vocalización. Ajal o gel. Y la tercera forma verbal va a ser la raíz más un prefijo. Yohal. Por lo tanto, aquí en estas 3 palabritas tienen prácticamente un resumen de toda la dinámica hebrea, de toda la dinámica verbal hebrea. Los verbos solamente están en una acción perfecta, algo que ya ocurrió, parecido a todos nuestros pasados, y lo vamos a identificar porque siempre llevan la vocalización AA. Si queremos decir que la acción se está llevando en este momento, es algo que se está haciendo, un progresivo, entonces vamos a cambiar por OE. Ajal, comió. Ogel, come o está comiendo. Pero los imperfectos o futuros siempre, siempre, siempre se van a hacer con prefijos agregados a la raíz. Esto se va a leer como yohab. Yohal, perdón. Yohal. Y correspondería a él comerá. Angélica, tú solita, con eso le voy a dar más o menos respuesta a tu pregunta. ¿Cómo sabíamos cómo sabemos que el sujeto en pasado es tu hombre? Por la terminación 0. Ah, ese sería para él. Ah, tu hombre, con... Ah, sí, sí, sí. Es con ta, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, los perfectivos pasados se hacen raíz más una terminación. Si no tiene una terminación en particular, es él. Si tiene terminación hei, el sujeto es ella. Y si tiene terminación u, el sujeto es plural. Ellos, ellas, la multitud, muchas personas. Después vienen las personas puntuales. En particular, yo fui el que hizo la acción en pasado. A la raíz del verbo le ponemos ti. Si tu hombre, si estoy hablando con Juanito, les digo, Juanito, a ta, esa terminación ta se va siempre al final del verbo. Ta. Y si es tu mujer, te digo, Angélica, quisiste, hiciste, hablaste. El verbo siempre va a acabar en t. Por ejemplo, si tomamos el caso de ajal. Ajal es comió. Ya sería esta formita de aquí. Ajal, él comió. Ajalá o ajla, ella comió. Ajlu, ellos o muchos comieron.
ajalti. Yo comí, ajalta. Tú comiste. Hombre, ajalt. Tú comiste mujer. Para hacer entonces los imperfectos o futuros, estas terminaciones del pasado las vamos a voltear y las ponemos ahora al inicio. Tojal correspondería justo a tu hombre comerás. ¿Cómo se ve? Si yo digo, voy a dejar el ata en medio. Ata, ajalta. Porque los perfectivos siempre se hacen con sufijos al final. Pero si quiero hacer el futuro, voy a decir ata tojal. Entonces, ese tojal va a ser la forma de tú. ¿Cómo sabemos eso? Porque es la misma tab, solo que acá la pusiste al final y acá va al inicio. Tú comerás, tú comiste. Y es una trampita que trae el libro de meterles un imperfecto. Dime, Angélica. ¿Y para femenino? ¿Para tú, ella? Me van a ver. Vamos a copiarlo. Para el femenino tenías t, ajalt, comiste mujer. Y en femenino dejamos la taf porque esa nos está diciendo tú y se le pone una yoda al final. Tu mujer. Tojli. Y para no dejarte con la duda, vamos a hacerlo todos. Ahora, así como lo vimos con el pasado, si nos aprendemos poco a poquito estas terminaciones, ti, ta, tu, al final, eso significa siempre pasado. Todos los verbos en futuro siempre van a tener el mismo sistema de prefijos. Ani, ojal. Ani de Aleph. Ani, ojal. Yo comeré. Ani, ajalti. Y yo en el pasado. Aleph, yo en el futuro. De alguna manera estamos regresando a la sesión de cómo identificar raíces. Entonces, para identificar raíces, en esta primera sesión vimos, tenemos que quitar, por ejemplo, las mems. Una mem al inicio no va a ser generalmente raíz. Y justo, por ejemplo, la alef, la taf, estas consonantes tampoco van a ser generalmente raíces en primera posición porque son la marca de futuro. Voy a ponerles las otras. Para ju, para ji y para los muchos. Para hemogen.
El, recordemos, siempre va a ser la base. La raíz del verbito es el pasado. O la forma donde vamos a derivar todo lo demás. El futuro, siempre de los siempre, va a ser la raíz con una yos. De hecho, en los diccionarios aparecen siempre los verbos así. Si ustedes están buscando, por ejemplo, del hebreo al español, buscan justo el verbo comer, en la parte en hebreo les va a aparecer ajal y ojal, base de pasado y base de futuro. A partir de estas, de yohal y de ajal, agregamos las terminaciones ajal, simplemente la A, como si fuera un femenino simple, y en el futuro, una taf, como las palabras que acaban con, como en zot, zot, bat o brit, esa tab al final nos dice que esas palabras son femeninas. Entonces, en el futuro, en lugar de tener una hey al final, lo que tenemos es un t. Yod sería él, tav, ella, y ellos y ellas se parecen mucho a hlu. Siempre que veamos un verbo, ya sea en futuro o en pasado, siempre las terminaciones u nos hacen referencia a mucha gente o muchos individuos en el pasado. Ajlu, comieron. Y en el futuro volvemos a tomar de base él. Como si fuera yohal, él comió. Y le ponemos la terminación u para hacerlo plural justo. Yohlu. Futuro, comer, ellos. Pasado, comer, ellas. O ellos también. La buena noticia es que estas terminaciones o este sistemita es universal. Siempre, 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 cualquier verbo lo van a derivar así. La base y los pasados. Déjenme ponerles una como esta, pero para los futuros. Dime, Angélica. Es que para ella es tojal, pero para ella, tu hombre es tojal también. Ahí, yo sé, Ay, desafortunadamente en ese caso sí coincide. Coincide la conjugación, voy a ponerlo aquí, yod, eso es él. Él, taf, ella, ellos en el futuro. Yod, vav. Y buena, ¿cómo se dice? Buena observación. Yo sé, y es ahí donde cuando estudiamos estos temas es como, ¿por qué son tan... hubiera sido más fácil que tu hombre y tu mujer han sido igual que ella y que tu hombre. Sí, yo sé. Hay unas razones. Fue un errorcito que se cometió en la época del Segundo Templo cuando se decidió reescribir todo el hebreo a letras arameas.
¿Se acuerdan que antes del exilio en Babilonia, decíamos, el hebreo se escribía con las letras como rayoncitos, con el paleohebreo? Ese sistema de escritura estaba mejor adaptado a las formas orales, a la oralidad finalmente. Entonces, muchos de los sonidos de las palabras no se registraban en los textos, porque era justo el hablante o el orador el que debía poner los sonidos que hicieran falta en esa palabra para que expresara exactamente lo que él quería dar a entender. Cuando se decide arameizar el hebreo y escribirlo con las letras cuadradas, ya el hebreo no era una lengua tan oral. La mayoría de las personas solo sabían hebreo por medios académicos, como ustedes, pero no iban a la escuela, no aprendían hebreo desde su casa. Entonces, lo que ocurrió es que muchos sonidos o fenómenos muy finos que ocurren en la gramática hebrea. Por ejemplo, este tema, el tema de pasar de un tiempo a otro o de determinar el género, no se tenían en arameo y al final el arameo terminó contaminando al hebreo. Por ejemplo, bueno, déjenme terminarles de poner esta y ahorita les explico cuál fue el error grave que cometieron. Y este sería la tab de Yanira. Ahí está, la tab y la yod. Esa, Angélica, ese sería el modelo universal para todos los pasados y todos los futuros. Los futuros se van a ver así y los pasados siempre así. Ella mira, dije, ya nos abandonó. A esta imagen, tómenle una fotito y traten de visualizar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero todo verbo siempre va a seguir este modelito. Siempre, siempre. Por ejemplo, con verbos que ya no sabemos. Con vará. Voy a poner la raíz arriba y voy a poner formas al azar abajo. Vamos a poner, y cada una me va a decir, siguiendo la guía, a qué tiempo correspondería, cuál sería el más cercano. Y recordemos, es él, ella, ellos, yo, tú y tu mujer. Femenino, tu masculino. Va a ser su guía. Entonces, vamos a poner.
Y la última. Vean, todas son formas de vara. A ver, Angélica, empieza. Las tres primeras ¿cuáles son perfectivos? ¿Cuál es perfectivo? ¿Cuál imperfectivo? ¿Cuál es presente y cuál es pasado? ¿Y a qué persona corresponde? Vara Mm, es perfectivo hombre, varón. exactamente. Var-u es perfectivo ellos. En la segunda, ¿Sí? voy a centrar las raíces. Espera. Sí, ya vi. Ok, vuelvo a ver el segundo. Sí, var-u es perfectivo ellos. No. No, ¿Por qué no es U al final? var-u. Es I. Ya, perdón. No, ya vi. No, yo estoy viendo en otro lado. No me hagas caso. Sí, bar-u. Exactamente. No me hagas caso. Es bar-u. Bien, bar-u. Ellos crearon. Perfectivo plural. Ay, ocupo yo, ¿cómo se pronuncia esa? Ti, tibri. Muy bien. Tibrei. Cuando vean una palabra con dos shbach juntos, el primero no se pronuncia y el segundo se hace como una E pequeña. Tibrei. Y ese es imperfectivo. Exacto. ¿Cuál es su sujeto? Esa es tu mujer. Exacto. Tú, si habláramos con la diosa, le diríamos Tibrei. Tú diosa crearás. Y la tercera, Barati. exacto. Yo perfectivo. Ujú. Lo interpretamos como crearé. Crearon, ellos o ellas. Crearás, en femenino, mujer. Barati, yo creé. Realmente esta es todo el trabajo que hay que hacer a la hora de conjugar verbos. A la base les ponemos las terminaciones en negro, a la base le ponemos los prefijos en rojito y ya tendríamos pasados y futuros respectivamente. Deyanira, intenta con las tres que siguen. No sé si me salga, pero ahí voy. No, intenta. Tibra, Muy bien, tibra. Primero, ¿perfectivo o perfectivo? pasado o presente, Pasado o futuro. pasado, futuro, tibra. ¿Es pasado?
La terminación futuro, las de futuro es OA. O ve cómo van las terminaciones. Si es prefijo, futuro, y es sufijo, pasado. Ah, ya entendí. Entonces, es futuro. Exactamente. Futuro creará. Y aquí es donde puede tener razón Angélica y enojarse conmigo y decirme, ¿pero por qué? ¿Por qué se les ocurrió dejar el de ella y el de tu hombre? Fibra puede significar creará ella o crearás tú. ¿Cómo saldríamos de esa duda? Por el contexto. Dependiendo de lo que diga el versículo o la oración. Con el contexto. Exactamente. Sí, yo sé, pero ese es el único, es el único. La que sigue de Yanira. De nuevo ya me fui. Ah, perdón, perdón. Ah, es que tengo problemas con mi internet. El siguiente sería Bar'a. Muy bien. Sería pasado. Ella. Exactamente. Ella creó. Creo. O todas las formas de ella creó, creaba, había creado, hubo creado. Y la última. Para. Muy bien. Es futuro. Y futuro de. No sé. La Aleph viene de Ani. Ah, Aleph, yo. Exacto. Creé. Entonces, Crearé. Crearé. crearé, voy a crear, crearía. Por lo tanto, vean cómo la marca del verbo apunta hacia el tiempo al que estamos, del que estamos hablando. Si lo ponemos en una línea de tiempo, diríamos, el momento cero es ahora, como en el plano cartesiano. Todo lo que está hacia la derecha es positivo, o sea, va a ser futuro. Todo lo que está hacia la izquierda, negativo, correspondería al pasado. Los perfectivos o pasados apuntan hacia lo que ya fue. Los imperfectos o futuros apuntan hacia lo que será. A ver, vamos a hacer con otro verbo. Y con este verbo quiero dar respuesta a la primera pregunta que tenías de Yanira. ¿Qué pasaba con el verbo cero estar?
Entonces, la raíz de ser, estar, haber, tener, o sea, la idea general de existir la hacíamos con hei, yod, hei. Lo bonito de cuando estudiamos una lengua extranjera es que reaprendemos o repasamos nuestra propia lengua. Entonces, no, tú ya llevas todo lo que llevas de tu edad hablando español. Sí lo sabes, solo que no eres consciente. Entonces, ahora simplemente vamos a poner más atención cuando, por ejemplo, en español utilizamos justo el cuándo es comía, cuándo es comí, cuándo es he comido. La realidad es que como hablantes nativos no necesitamos pararnos a pensar en cuándo exactamente lo decimos, porque ya es automático. Pero cuando te toca aprender una nueva lengua, y esta lengua tiene otros procesos o maneras diferentes de expresar esas ideas, es donde ya convendría decir, es que el comí se dice cuando estoy diciendo exactamente el momento en el que comí, como ayer comí a las 3 de la tarde. El comía es un copretérito, es una acción en el pasado que se repetía muchas veces, o bien es, sí, es un hábito. Pues luego nos hacemos pelotas, no te creas. Ese que dices, el pasado del pluscuamperfecto es, imagínate, no, es que tienes simple, comí, comía muchas veces en el pasado. Ayer comí a las 3. Cuando era estudiante, siempre comía en la cafetería de la universidad. Acciones repetidas en el pasado terminadas. Pero además tienes, ¿cuál? ¿El había comido? Porque está el hube comido. Déjenme ponérselos así rapidín. Comí, comía, había comido, hube comido. Y me faltan 3. Ese que dice de Yanira, el pasado del pluscuamperfecto es este de acá. Comí, una acción en el pasado concluida. Comía, varias acciones en el pasado concluidas como hábitos. Había comido, una acción en el pasado concluida en relación a otra en el pasado. Yo ya había comido cuando ellos llegaron. Hube comido es una acción en el pasado con relación a una que ya había concluido en relación a otra. Yo hube comido cuando mis padres me habían dicho que ellos decidieron irse de vacaciones. ¿Vieron cómo se hizo la cadenita? El hube comido quedó hasta como por atrás. Ay, ese es para morirse. Los verbos acabados en ia, como habría, comería, son verbos en imperfecto. Ahí, por ejemplo, ya no son tiempos verbales. El habría comido es imperfecto, es subjuntivo del imperfecto, si no me equivoco. Ve, hasta yo más o menos los tengo en la cabeza, pero no me sé en especial esos. Son difíciles.
Entonces, Deyanira, no, al contrario, hay que ser agradecidos que nacimos en un lugar o en un país de habla hispana porque el español es una lengua súper difícil. Si comparamos esto, o sea, en hebreo toda la dinámica verbal son estos dos modelos. Todavía nos faltan la conjugación de nosotros y de ustedes. Pero prácticamente todos los verbos en hebreo se van a regir de acuerdo al modelo en pasado, de perfectivo, y en futuro, de imperfecto. Y le paramos de contar. No hay todas estas cosas raras que hay en español. Se supone que el español tiene 11 tiempos verbales diferentes. Entonces, sí, es bonito, pero vean, en hebreo nada más tenemos dos tiempos y medio, bueno, tres tipos de conjugación. Entonces, a ver, último ejercicio. Con el verbo hayá. Esa va a ser la raíz y de ahí vamos a derivar los demás. Deyanira, empiezas tú. Listo. Deña. Ah, ¿me habló a mí? Perdón, Sí. perdón. No, no te preocupes. Le digo que mi internet está raro. Ok. La raíz es hayá del verbo cero estar. Entonces, el primerito. Haití, Ajá. Haití. cree, desde yo creé, Pero la raíz sería para cero estar. hice,
No es cierto. Ahí voy. Déjame- Yo fui o estuve. Exactamente. Haití, muy bien. ¿Yo fui o yo estuve? Y la de abajo, Heye exactamente, muy bien. Eye, es futuro. muy bien. ¿Y de quién será? Yo también. Exactamente. Creé. Ah, no, es cierto. Nada, ya estoy, ya voy. Se me fundió mi cerebro un segundo. Yo estuve o yo fui. Muy bien. Haití, fui. Bueno, y todo lo del pasado, todo lo que dijimos ahorita. Haití puede ser fui, era, estaba, he estado, había estado, habría estado. Todas esas formas habidas y por haber. Ok, abajo es seré, estuve, estaré. Exactamente. Y luego abajo será hayu, Muy bien. es plural, Bien. pasado. Exactamente. Hicieron, estuvieron, fueron. Ujú. Sí, fueron, o eran, o estuvieron. Sí. Hiyu, no. Muy bien. Jiyu. Jiyu, Ujú. es plural también. Plural también. Y Futuro. exactamente. El plural lo pusieron en la posición del pasado, pero sabemos que es futuro por el prefijo. Serán. Estarán. ¿Sí? ¿Difícil? No, repaso. Es repasar. De hecho, es como entrenar mucho el ojo. Angélica, las 4 que restan. Yije, Bien. es pasado en femenino. Mi. Ah, Ve la ay, alineación. mentira. Es un pasado masculino, futuro masculino. Exactamente. Él será o él estará. Allá Ujú. es él Ujú. en pasado. Exactamente. Él fue o él era. Dijille o es ella o es tu masculino en futuro. Exactamente. Tú serás o estarás o ella. Jayita. Ujú. Esa es tu hombre en pasado. Exactamente. Tú estuviste. O todas las formas. Recuerden que ahí ya van, estas serían o todas las formas de nuestros pasados o todas las del futuro. Una solita. Ay. Bien, ¿dudas? De momento no. Practicar mucho. Sí. De hecho, por un lado, bien, o sea, qué bueno que Angélica te diste cuenta y te saltó a la vista. De hecho, la idea era, o uno de los objetivos de ese ejercicio es ese, es como de, a ver, esta palabra se me hace conocida porque se parece a ajal, pero ¿por qué tiene esa tab ahí? Justo para explorar el tema de los imperfectos.
Entonces, les Y como no venía, ay, perdón, y como no venía el vocabulario más extraño fue. ¿De qué? Porque justo una de las ideas es que poco a poquito vayamos desarrollando esa habilidad de buscar la raíz. Si tú buscas la raíz, dices, aquí esta raíz ya me es conocida porque la aprendí en el sustantivo o en el verbo en presente o en el verbo en pasado. Entonces le quitas su marca de futuro y ahí tienes el significado base. Sin querer adelantamos ya la conjugación del futuro. De hecho, ya de una vez aprovechando, dentro de 8 días vamos a terminar las demás personas. Solamente nos falta nosotros, ustedes hombres y ustedes mujeres, para que de una vez ya tengan todo el paradigma de conjugación. En cuanto a las vocalizaciones, ya se dieron cuenta que la vocalización puede cambiar mucho de un verbo a otro. Por ejemplo, yo estaré se dice eille, pero yo crearé se dice hebra. Y yo comeré ojal. Ese sí va a ser un detalle para el que hay que tener mucha paciencia, porque lo que sí va a cambiar mucho es el arreglo de vocales aquí abajito. La cuestión es, o la ventaja que ustedes tienen es, ustedes generalmente no van a necesitar producir un verbo en futuro. Con que ustedes lean bien su Nikud y se acuerden de cuáles son los prefijos de futuro, cuáles son los sufijos de pasado, con eso ya lo tienen para poder entender lo que vayan a leer. Yo generalmente en bíblico nunca les pido que produzcan, o sea, que les diga, a ver, por favor, díganme una oración en futuro, porque se les va a dificultar el saber cuál es la vocalización precisa de cada verbo. Y ese sí es con un montón de práctica. Entonces, ahorita por lo pronto, les voy a hacer ejercicios así como este, con todos los verbos que hemos visto, que simplemente digan, este es un futuro, este es un pasado. O este es el futuro de él, este es el pasado de yo. Nada más. Y, a ver. Voy a guardar esta. Y de una vez les envío, bueno, ya no terminamos de ver el vocabulario, pero vean, tenía justo preparada la segunda parte de la presentación con los verbos que vimos en la clase pasada. Entonces, a esta tablita le voy a agregar ahora ya también los futuros. Y se las mando al ratito. ¿Cuál sería la recomendación? Le voy a hacer como con lo que les mandé hace 8 días. Les grabo la pronunciación, primero en perfectivo, luego en imperfecto, y para que ustedes simplemente teniendo el texto lo vayan leyendo y repasando, repasando, repasando. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Bueno. Gracias. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Les mando sus audios y al ratito, no seas malita de Yanira, mándame tu correo otra vez al WhatsApp. Sí, gracias. Sí, nos vemos. Muchas gracias. Y dentro de 8 días, acuérdense que vamos a hacer voy a hacer la clase especial de Purim. Ok, está bien. Gracias. Buenas noches. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.